Regresamos de nuevo con nuestro tema de escatología. Hoy parece que vamos en el video número 14. Por si acaso, yo estimo que llegarán a ser unos 18, 20 por ahí. Es difícil saber, como no tenemos las horas contadas, y los videos son de alrededor de 20 minutos cada uno, entre 20 y 30 la mayoría. Pues la cuestión en realidad es que es difícil saber hasta dónde llegaremos, también porque yo no tengo experiencia de esto, como imagino que ustedes tampoco tienen mucha experiencia. Una palabra, pero sobre esos videos que yo calculo más o menos que unos 20 minutos no están perdiendo de lo que habrían recibido en una clase de 45 minutos. Porque mientras se trata de conversar, de que ustedes se involucren más, de repetir cosas, todo eso aumenta el tiempo. Y así que más o menos un video correspondería prácticamente a una clase. Por supuesto, yo no tengo idea, se me están entendiendo, no tengo idea de las clarificaciones, esas cosas normales que surgirían en el aula. Así que es responsabilidad de ustedes que se pongan en contacto conmigo cualquier cosa que surja. Sus inquietudes, sus dificultades, cualquier cosa. Y por favor, que no piensen que hay alguna pregunta estúpida. No existen preguntas estúpidas. La única cosa estúpida es no preguntar. Así que ya a estas alturas, cuando estamos ya bien avanzados con los videos, si hay cosas que no han quedado claro, mejor que pregunten y después yo puedo hacer un video sobre esa inquietud. Cualquier cosa, pues se pongan en contacto. Bueno, la otra vez estábamos hablando de la vida después de la muerte en el Antiguo Testamento. Principalmente veíamos dos cosas. La idea de descendencia, de la sobrevivencia del nombre de uno, de su casa real, que permanece después de la muerte individual. Y esa es la primera sugerencia de una vida después de la muerte que encontramos en el Antiguo Testamento. Por cierto, este no es una fe muy bien articulada, ni reflexionada, ni pensada. Y no sería el caso de darle demasiada importancia. Pero no se puede tampoco negar o olvidar o ignorar, porque subraya lo que decíamos anteriormente sobre el hecho de que escatología permea todo el texto de la Biblia. Abraham, cuando deja su casa para seguirle a Dios, lo hace en vista de algo que tiene que venir. Es idea de alianza, promesa, cumplimiento. Alianza, promesa, cumplimiento. Es tan clave en el Antiguo Testamento y las páginas de la Biblia están empapadas por ese concepto. En el Nuevo Testamento vemos cómo esa fe se ha dado un paso más adelante, especialmente cuando comparamos los fariseos y los saduceos. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Es muy probable que existían fariseos que no compartían esta creencia, porque en los tiempos de Jesús seguía siendo una creencia bastante innovadora. Y
no podemos pensar como en los fariseos como que fuera un grupo así tan organizado con reglas y todo. Más bien era un movimiento, y como vemos en todos los movimientos hay extremidades. Hay los que son muy aficionados y los que van porque siguen a los demás. Otra cosa acerca de los fariseos que es útil recordar siempre, que el hecho de que los fariseos debaten mucho con Jesús, que argumentan mucho y que se ponen tan en contra de Jesús, a veces a nosotros hace pensar que los fariseos son los malos y Jesús es el bueno. Ese sería un resumen demasiado infantil. No sé si ustedes saben que en las películas, cuando salían en el cine, cuando el cine era una cosa nueva, pues, las películas mayormente trataban de los vaqueros. Y es un hecho de que los buenos llevaban un sombrero claro y los malos llevaban sombrero oscuro para ayudar, para que los videntes identificaran en este nuevo medio quiénes eran los buenos y los malos. Y hay otra cosa interesante, muy curiosa, que en los años tempranos del cine, en esas películas de los vaqueros, los buenos entraban a la película desde la derecha, mientras que los malos entraban desde la izquierda, en latín siniestro. Otra manera de comunicar teatricalmente quiénes son los buenos y los malos. No podemos pensar en los fariseos en términos así infantiles y sencillos. Los fariseos formaban un grupo dentro de la sociedad judía de los tiempos de Jesús, pero un grupo muy sincero, un grupo muy comprometido con su fe. Esta no era mala gente, solo que el hecho de que Jesús no observaba la ley de la manera que ellos exigían causó un choque entre ellos y Jesús. Ellos se caracterizaban por una rigidez respecto a la observación de la ley. Jesús tiene una visión más bien en que la ley está al servicio del hombre, no al revés. Y eso hace que los fariseos se sienten, por implicación, amenazados por la enseñanza de Jesús. Porque si todo el mundo sigue a Jesús, ya todo lo que ellos habían hecho es por gusto. Y ellos no quieren que se escuche a Jesús porque eso quita de ellos su puesto privilegiado en la sociedad. Pero ellos eran solamente un grupo en esa sociedad. Hay otro grupo, los saduceos, y ellos en absoluto no aceptaban la vida después de la muerte. ¿Por qué? Porque ellos seguían a pie de la letra lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Si no estaba escrito explícitamente en la ley de Moisés, ellos no querían saber. Lo rechazaban rotundamente. Y como la ley de Moisés no habla explícitamente de la vida después de la muerte, para ellos era imposible que esto hubiera existido. A veces la gente tiene dificultad en distinguir entre estos dos grupos y se confunde. Les voy a dar una manera muy fácil de recordar, pero es en inglés. Saduceos
En inglés se dice Sadducees. Y esas tres palabras en inglés significan triste. Y los Sadducees son sad porque no creen en la vida más allá de la muerte. Yo sé que esto puede parecer una tontería, pero es importante porque cuántas veces en las obras escritas de los estudiantes o también hasta en la prédica en la parroquia, el predicador se equivoca entre los dos grupos. Y esa es una manera un poco tonta, eso sí, pero sin embargo un poco útil para mantener la distinción entre los dos grupos. La disputa entre estos dos grupos abre la puerta a una cosa interesante que dice Jesús. En la resurrección, la vida que se vivirá no será una imitación de la vida terrenal en que nos encontramos viviendo ahora. Seremos transformados. Decir vida eterna, pues, no significa una repetición de esta vida, sino su transformación total. Y los judíos tenían ese concepto de la llegada del Mesías. Y el Mesías que llegaba, no llegaba para destruir, no venía para acabar con todo. Así que implícitamente en la fe de los judíos existía un algo después. Pero lo que eso podría ser, o sea, nadie había, por decir, elaborado su teología. El día de Yahvé es una idea que encontramos en muchas partes del Antiguo Testamento. El día de Yahvé, el cumplimiento de todo, el escatón, pues no usaban la palabra escatón, obviamente, porque es palabra griega, pero la idea de un momento en un futuro en que todo cambiaría es muy importante para los judíos. Y no se olviden que en los tiempos de Jesús, cuando los romanos tenían el poder en toda la Palestina, toda Judea, Galilea, muchos creían que era el momento propicio para la venida del Mesías. Porque los judíos en su historia, recuerdan esa línea que siempre recuerda y hace presente, o sea, la presencia de Dios que había habido antes. Los judíos, desde su experiencia, saben que cuando están en mayor peligro es el momento en que Dios interviene en la historia. El diluvio, bueno, el diluvio no es momento histórico, pero teológico histórico, en ese sentido que mitológicamente expresa la preocupación de Dios para el pueblo, de manera exquisita en el Éxodo que con mucha razón los teólogos de la liberación han usado como clave hermenéutico para leer desde su experiencia su camino con Dios para salir de la opresión hacia la libertad de los hijos de Dios. Y también no olvidamos el exilio, o sea, el clamor del pueblo desde el exilio hacia su Dios. El exilio es un caso muy, muy interesante porque en los tiempos del Antiguo Testamento, los pueblos generalmente creían que su Dios habitaba en un territorio y que una vez salido de ese territorio, el otro pueblo tenía su Dios con su territorio. Así que para esos pueblos como los babilonios, por ejemplo, los caldeos,
esos pueblos que Israel encuentra a lo largo de su camino, era una cosa evidente, era de esperarse que en tierra ajena adorarían Dios ajeno. Esa era la cosa más normal. Y en el mundo antiguo, la mayoría de los pueblos no tenía ningún problema con eso. Pero Israel sí, porque Israel había llegado a la comprensión de que hay un solo Dios. Él es el único Dios y todos los demás que se dicen dioses no son otra cosa que ídolos y por tanto pecaminosos. Y Israel mantiene su fe en la alianza, en esa promesa que se cumplirá el día del Mesías. Toda esa visión hacia el futuro siempre, pero no muy bien articulado. Ya en los tiempos de Jesús podemos ver que no todos no compartían en absoluto el concepto de cómo sería esta vida después de la muerte, pero vemos que la manera en que Jesús la describe indica que no será la repetición o la prolongación de la vida terrenal. Aquí una cosa interesante a nivel pastoral. Yo varias veces he encontrado a personas, muchas veces hombres que me sorprenden, que se acercan a preguntar si van a ver a su esposa ya fallecida cuando se muere él, cuando se mueren ellos. Bueno, Jesús dice que en el cielo no habrá matrimonio. Pero decir esto a un señor que anhela, que extraña a su mujer, sería un poco brusco porque estamos tratando de una persona probablemente con una fe simple, sincera. Lo que sí sabemos es que vamos a gozar en presencia de Dios, es lo que nos dice la Biblia, gozar todos juntos. No será un matrimonio ciertamente como el matrimonio que tenemos, comúnmente. Todo será transformado. Pero yo no creo que el amor se transformará. El amor llegará a su mayor expresión. Porque el amor no se puede abolir si Dios mismo es el amor. Así que creo que la respuesta a la persona que tiene esa inquietud se puede dar yéndose por ese camino del amor y que el amor sobrevive. El amor no será exactamente como ha sido en vida, pues lógico, porque no tendremos las limitaciones que tenemos en la vida y gozaremos de la presencia de Dios. Así que es evidente que será diferente. Pero no hay que presentar simplemente, no habrá matrimonio, se acabó. A ese señor le puede quitar la esperanza. Y la esperanza es algo fundamentalmente importante cristiana que empapa cada momento cristiano. Así pues, vemos que la visión que Jesús presenta es la transformación total. Y tenemos otra pauta de eso después de su propia resurrección, cuando vemos que los discípulos, los amigos más cercanos, no lo reconocían. La Magdalena pensaba que fuera el jardinero. Y solo cuando la llama por nombre, logra reconocer que es el Señor. Una transformación, ya no es como antes. Los discípulos camino a Emmaus tampoco lo reconocen hasta que parte el pan. Y en ese sentido vemos que el mismo Jesús y la experiencia de los discípulos con el Jesús resucitado demuestra una transformación, que una transformación haya ya pasado. Bueno, la próxima vez vamos a hablar del juicio.